Bueno, y esta sin duda ha sido la noticia del día. 3 años después de la denuncia interpuesta por la Fiscalía Nacional, el Tribunal de Libre Competencia dictó un fallo condenatorio para las farmacias coludidas en el alza de precios de más de 200 medicamentos. Queremos analizar este caso, la resolución del tribunal, y para eso estamos en el estudio con el economista Iván Valdés. Él es experto en temas de libre competencia. Iván, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Iván, lo primero, ¿esperaba este fallo de esta naturaleza con esta sanción? A ver, la verdad es que la expectativa que hay sobre el fallo era justamente esta. La verdad es que no se sale mucho de lo que se esperaba. Yo te diría que hay un tema sí adicional que tiene que ver con el rol que jugaron los laboratorios farmacéuticos, y allí la verdad es que echo de menos algo respecto al rol que jugaron, y por lo tanto sanciones que sean complementarias a lo que sufrieron las farmacias, ¿no es cierto?, que fueron objeto del fallo. De acuerdo, porque de hecho, Iván, lo que uno puede observar en el fallo es extensísimo, son 300 páginas, y podemos observar justamente que esta colusión y este acuerdo ilícito, tal como lo describe, ¿no es cierto?, el Tribunal de la Libre Competencia, se produjo entre las farmacias, entre sí, pero también con los laboratorios. Sin embargo, los laboratorios no aparecen pagando una multa específica. Bueno, ese es un tema importante respecto al instrumento que se utiliza para llevar la práctica colusiva. Cuando estamos hablando de mercados que básicamente funcionan en dos etapas, uno manufacturero, en este caso laboratorios farmacéuticos grandes, y hacia abajo distribuidores, farmacias, ¿no es cierto?, que tienen 90% del mercado, es obvio que tiene que haber alguien que articule digamos, la fijación de precios en este caso, y por lo tanto, desde ese punto de vista, la sanción, si bien es cierto, apunta hacia las farmacias, distribuidores finales del producto, no dice mucho respecto a los laboratorios. Es más, en algún punto, por allí en la página 33, dice a propósito, ¿no es cierto?, de que dado que la investigación es respecto al comportamiento de la farmacia, se va a dejar, digamos, en statu quo el rol que jugaron las farmacias, y por lo tanto, ¿no es cierto?, ahí hay un tema que hay que clarificar en algún momento. Claro, y en ese sentido, a ver, vamos por parte, porque hay algunos elementos que llaman mucho la atención y que tiene que ver, por ejemplo, con que el fallo destaca el daño causado. Es decir, aquí estamos hablando de medicamentos que no son cualquier medicamento, son medicamentos que están asociados, por ejemplo, a personas que sufren enfermedades crónicas. Así es. Estamos pensando en personas que tienen hipertensión, estamos pensando en gente que sufre de depresión, y por lo tanto estamos hablando de medicamentos muy importantes para mucha gente. Entonces ahí la pregunta es, uno podría pensar, Iván, que esta es una práctica no tan inusual, porque es tan extremo que da la sensación de que, claro, uno podría pensar, no, esto no está ocurriendo de forma extendida, ¿no? Pero ¿cuál es su experiencia? Mira, los organismos internacionales desde el año 93 le están poniendo mucho énfasis a lo que significan comportamientos colusivos. Y por lo tanto, las recomendaciones que se deriven de allí tienden a que las legislaciones locales miren con bastante detalle, investiguen y sancionen fuertemente estas prácticas. Y por lo tanto, lo que te quiero decir en el fondo, ¿no es cierto?, es que la verdad es que hoy día en el mercado se reconocen que las prácticas colusivas son bastante más comunes de lo que uno esperaría. Y entonces, a ver, ¿cuál es el rol que juega el elemento que denuncia esto, que resulta en este caso, parece paradójico, ¿no?, que un propio integrante de esta colusión, como fue Farmacia Ahumada, aparece entonces denunciando no solo a sí misma, sino que al resto? Entonces, ¿qué rol juega en ese sentido ese factor? Mira, en general, una de las recomendaciones que te entregan las organizaciones internacionales dice relación con que una manera de, entre comillas, fácilmente acercarse a la práctica colusiva, tener claridad de lo que sucede en un determinado mercado, tiene que ver, ¿no es cierto?, con un instrumento de esta naturaleza. Es decir, el instrumento de la acción compensada actúa en esa dimensión, porque la verdad es que la investigación empírica es bastante difícil de cuantificar para finalmente, desde el espacio de la regulación, desde el espacio de una agencia que atienda los fenómenos de competencia, ¿no es cierto?, que entienda estos fenómenos, la verdad es que es muy difícil llegar. Y por lo tanto, a propósito, las leyes de competencia y en particular lo que te dicta las organizaciones internacionales apuntan justamente a este instrumento como, entre comillas, el instrumento más usado o más fácil de poder lograr finalmente llevar a las empresas a los tribunales de competencia. O sea, sin el aporte de los datos que entregó sustanciales, como se ha dicho, por ejemplo, que tienen que ver con emails y otros elementos de la investigación, sin esos aportes de Farmacias Ahumada, ¿habría sido imposible probar, diría usted, esta colusión? Yo te diría que apunta en esa dirección. La posibilidad de probar tiene
sentido en el momento en que las instituciones reguladoras tienen información dura respecto a la acción, respecto a la práctica. Y por lo tanto, si el organismo internacional te reconoce, ¿no es cierto?, que hay que tener instrumentos de esta naturaleza para desincentivar los comportamientos colusivos, es obvio, ¿no es cierto?, que ese es el camino que hoy día se está utilizando en la normativa internacional. Ahora, de todas maneras, Iván, por lo que usted señala, no basta entonces con los mecanismos fiscalizadores, aun cuando funcionen impecablemente. Yo apuntaría en esa dirección. Hoy día, en general, existe una lógica de fortalecer las instituciones reguladoras, de fortalecer en el sentido de que envíen mensajes bastante duros respecto, ¿no es cierto?, al rol que cumplen las empresas en los mercados y, por lo tanto, incentivar la competencia y, a la vez, desincentivar los comportamientos, entre comillas, abusivos. Y ahí cabe, obviamente, ¿no es cierto?, el tema de los comportamientos cooperativos. En otras palabras, instituciones reguladoras fuertes, leyes que finalmente terminen desincentivando estos comportamientos son básicas, ¿no es cierto?, para poder lograr llegar al objetivo, ¿no es cierto?, que la sociedad quiere, que es aquella que los mercados funcionen bien. Ahora, el objetivo de una colusión, uno podría pensar, así en términos obvios, digamos, es poder conseguir, en definitiva, ganancias económicas, ¿verdad? Así es. Y le pregunto esto porque, por otro lado, ¿no es cierto?, los que se coluden se exponen a una sanción que probablemente en términos pecuniarios no sea tanto respecto de lo que ganaron, pero sin duda hay una sanción de la opinión pública y que es decir, y hay un daño en su imagen que es clara, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se produce, a pesar de todo, la colusión? Bueno, yo te diría que hay dos elementos en tu pregunta. Primero es el elemento asociado a las utilidades que generan, ¿no es cierto?, vía estas prácticas. Y allí hay un tema que tiene que ver con la sanción punitiva que las leyes le dan. Hay un tema importante respecto a eso. Los organismos internacionales te dicen que la sanción óptima debería tender a la relación 1:3. Y por lo tanto, por cada peso, ¿no es cierto?, que tú dañes a un consumidor, este debería ser compensado por 3. O sea, la farmacia que dañe en 1 peso con un sobreprecio vía colusión a los consumidores debería pagar una multa de 3 pesos. En consecuencia, la señal número 1 tiene que ver con la legislación. La legislación tiene que incorporar multas lo suficientemente importantes para desincentivar comportamientos futuros. Esa es la primera ley dentro de este cuento. Y segundo, todo el rol que juegan nosotros, los agentes involucrados, nosotros es bastante importante. Los agentes, en general los consumidores, tenemos que ocupar un rol activo al momento, nosotros, de observar este tipo de prácticas. Cuando uno encuentra que un fármaco sube 50% en un mes, obviamente allí pasa algo raro y por lo tanto hay un rol, hay que empoderar a los consumidores para que vayan a los tribunales y pregunten, nosotros, qué pasa, que denuncien. La institución reguladora está para eso, está para investigar, está para comprender el fenómeno y está para finalmente llevar a esta empresa a los tribunales para definir, ¿no es cierto?, si existe o no este tipo de práctica. Bien, Iván, queremos agradecer su tiempo con nosotros aquí en CNN Chile. Perfecto. Vamos a una pausa, ya regresamos.